Estuvimos hablando mucho recientemente del tipo de cambio, se nota también en todas las noticias, nos bombardean con información sobre el tipo de cambio, que el central compra en el techo de la banda, que es todo caótico. Bueno, ahora creo que lo más importante es poder pensar distintos escenarios de por qué se está hablando del tipo de cambio y qué es lo que podría llegar a suceder luego del resultado del fin de semana en las elecciones. Compartimos algunas ideas que estuvimos viendo con el equipo de Research de Balance. En primer lugar, uno de los inconvenientes que principalmente tuvo el gobierno de manera reciente es la falta de acumulación de reservas genuinas. Compró muchísimos dólares el año pasado, pero también tuvo que hacer muchísimos pagos de capital el año pasado. Entonces, una de las patas más flojas por el momento del programa económico tiene que ver con eso. Con lo cual, para poder lograr una acumulación consistente de reservas, se evalúa que el tipo de cambio actual necesitaría alguna flexibilización. Bueno, ¿y qué podría implicar eso? Bueno, un primer escenario base es esta línea azul que vemos acá. A partir de octubre lo que podría suceder es que quizás haya una ampliación de las bandas. En lugar del 1%, que vaya al 3%. Entonces, esa suba del tipo de cambio más progresiva y de mes a mes, lo que permitiría de alguna manera es flexibilizar un poco la compra de reservas por parte del Banco Central. Ese sería un primer escenario base. El segundo escenario es esta línea que vemos sobresalto acá. Eso implicaría de alguna manera una libre flotación, más un programa de compra de reservas, en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que vemos que podría suceder en ese caso? Bueno, podría haber un salto inicial, probablemente. No se considera necesariamente que el salto inicial vaya a ser demasiado abrupto y a partir de ahí un sostenimiento del tipo de cambio en niveles un poco más altos. El escenario actual, digamos, es el que vemos en esta línea acá, alrededor de estos valores. Y por otro lado, si nosotros nos concentramos no solamente en el tipo de cambio nominal, es decir, 1400, 1500, 1600, sino también que miramos el tipo de cambio real. ¿Bien? Ese índice de tipo de cambio real lo que habla un poco es de la competitividad que tiene la economía. Un tipo de cambio muy barato, muy apreciado, en donde en realidad nosotros nos podemos ir de vacaciones a cualquier lugar y nos parece barato, implica que de alguna manera la producción en la economía puede resentirse. Entonces, si vamos a un escenario de ampliación de bandas, permitiría que un tipo de cambio real igualmente sea competitivo en la economía. Es este escenario que vemos en esta línea punteada acá que estoy marcando. Con lo cual, este es un escenario que permitiría de alguna manera ampliar las bandas, que el central compre reservas y que, por otro lado, también mantenga la economía competitiva, sin demasiado atraso cambiario. Y veamos ahora qué podría suceder con la inflación, si hay un esquema cambiario nuevo, una flexibilización o una modificación. Bueno, de alguna manera estamos viendo que el impacto inflacionario del tipo de cambio viene siendo bastante acotado de manera reciente. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que es la inflación núcleo, supongamos que tenemos un nuevo esquema cambiario, el escenario base tiene que ver con una ampliación de las bandas de flotación. Entonces, si bien está cayendo, podríamos ver quizás un leve repunte. ¿Bien? Esto en el escenario en donde se amplían las bandas. En un escenario como el actual, en donde las bandas siguen, bueno, vamos a seguir teniendo un descenso de la inflación. ¿Por qué? Hay muy poco sobrante de alguna manera de dinero. Entonces, esto es lo que podría suceder. La inflación va a tener algún impacto, aunque ese impacto en realidad va a ser bastante acotado. Lo que necesita el gobierno de alguna forma es, además de acumular reservas, tratar de no contraer tanto la actividad que viene teniendo 2 trimestres de descenso. Y para ir cerrando, ¿cómo incide esto de alguna manera en el resultado electoral que pueda pasar? Bueno, de alguna forma, este research en particular y un poco la visión del mercado tiene que ver con un escenario ajustado de tercios, en donde la Libertad Avanza estaría consiguiendo a nivel nacional un 35%. Esto es, lógicamente, promediando aquellas provincias en donde tiene buenos resultados, con aquellas provincias en donde tiene malos resultados, pero en promedio a nivel nacional, para el mercado un 35% sería un escenario relativamente optimista, escenario base, digamos, perdón. Un escenario optimista sería aquel en donde la Libertad Avanza se acerca más a un 40%. Y el escenario pesimista, en donde quizás veríamos más estrés en los activos, podría ser un escenario en donde la Libertad Avanza esté por abajo del 35%, más llegando a un 30%.
Estos son los rangos en general que hoy el mercado está preciando. El base es que todo está como más o menos viene hoy. El pesimista, en donde quizás veamos algún descenso el día lunes de los activos argentinos. Y el optimista, en donde probablemente veamos algún ascenso de precios o de cotizaciones al día lunes. Creo que es importante poder entender el contexto para saber si estamos en una cartera adecuada a nivel personal para encarar los resultados que pueden venir el día lunes. Si nos parece a lo mejor que una caída nos puede afectar demasiado nuestra cartera, lo importante es empezar a reducir posición o terminar, mejor dicho, porque la reducción de posiciones ya tendría que haber ocurrido. Pero si todavía estamos tarde, bueno, es momento antes del fin de semana quizás tratar de reducir posiciones teniendo en cuenta de esto es lo que está viendo el mercado y a partir de esto el mercado va a actuar el día lunes. Entonces, posterior al lunes, ¿qué es lo que puede pasar con inflación, tipo de cambio? Bueno, no va a ser algo inmediato, muy probablemente, aunque sí se espera alguna modificación. En base a eso, creo que los resultados de las elecciones pueden, de alguna manera, llevar adelante esos cambios de manera más organizada, ordenada o de manera más abrupta en el caso pesimista para el oficialismo.